Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Abordando con Fru o Stitching with Fru. Yo soy Cristian y hoy seguimos con los capítulos 3 y 4 de La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Una gota de sangre en una pechera, un insulto en el Apolo y un cadáver hallado en el solar junto a mi casa. En el episodio anterior conocimos a Selva, nuestro narrador, que buscaba perturbar su vida aburrida por el consejo que le había dado el Dr. Luz para recuperar interés en algo, lo que fuera. Allí, en el teatro de Apolo, se encontró con Andrés Ariza. Primero, una bronca, luego excusas y ese detalle inquietante en la camisa de Ariza, una diminuta gota roja que no se iba de la cabeza de Selva. Esa misma noche apareció un cuerpo en el solar lindante con su hotel y a la mañana siguiente el juez llamó a Selva a declarar por ser quien primero lo vio. Hoy seguimos ese rastro. Vamos a leer. Capítulo 3. Al acercarme a mi casa noté que bastantes papanatas permanecían inmóviles delante del solar. Se precipitaron a ver cómo me bajaba del coche. Minutos después llegaba el juez con el escribano y en otro coche dos sujetos bien portados, pero que tenían ese aire vasto y burgués, esa falta de soltura en el modo de llevar la ropa que caracteriza a la policía. Sus gabanes, sus sombreros, eran de líneas duras. No hice tal observación hasta que estuvimos dentro del hotel, pues fuera había oscurecido y en el recibimiento iluminado fue donde nos saludamos. «Los señores son de la policía», dije al juez. «Sean bienvenidos». Uno se adelantó y se me acercó, afectando cordialidad. De cerca, sus ojos eran sagaces, buscones. Después supe que entre los de su profesión pasa por ser quizá el más entendido y de más fino olfato. Lo sensacional del crimen, el revuelo que estaba iniciándose en Madrid, indujeron a que desde los primeros pasos se acudiese al renombrado Cordelero poniendo en sus manos el asunto. «Adelante, señores», me apresuré a decir. Mi casa es una cómoda vivienda de soltero que ocupa posición desahogada y tiene gustos de arte y literatura. Está en perfecto orden y mandé al criado Remigio y a su mujer Teresa, mis dos antiguos y leales servidores, que franqueasen mis habitaciones. Los dos sirvientes tenían caras de desenterrados, en que se traslucía, sin disimulo, su terror a la justicia. Obedecieron, taciturnos, y entregadas mis llaves, fueron abriendo puertas y muebles. Harto debían de saber que allí no se había cometido ni sombra de acción criminal, y sin embargo comprendí el temblor de sus almas. Registramos el comedor, el saloncillo, un gabinete donde tengo el piano, la cocina, las dependencias. Todo revelaba una vida pacífica, legal. Subimos al segundo. Allí están los dormitorios y el baño. Fuimos derechos a mi alcoba, donde guardo mis papeles, en un secreter imperio, cuya llave presenté al juez. Mientras éste la hacía girar, Cordelero, que permanecía en segundo término, se acercaba a la ventana y rápido recogía del suelo un paquete. «¿Qué es esto?», preguntó, como si hablase consigo mismo. Me volví y vi con extrañeza un envoltorio cubierto de tela oscura y amarrado con cinta negra, de seda. «¿Qué es esto, Teresa?», pregunté a mi vez, dirigiéndome a la criada. «¿Quién de ustedes puso ahí ese envoltorio?» «No sabemos qué es, señorito. No lo hemos puesto». Cordelero colocó el paquete sospechoso, muy cuidadosamente, encima de la mesilla donde suelen servirme el desayuno, y me interrogó con la mirada antes de desatarlo. Al signo afirmativo que hice, soltó los nudos de la cinta, separó la cubierta de percalina sedosa y apareció un abrigo de paño, fino y elegante de corte, muy doblado y dentro de él varios objetos. Una cartera olorosa, de cuero inglés, un pañuelo, un reloj extraplano con su cadena, unos botones de pechera, ojos de gato y rubíes calibres, unos guantes blancos, una petaca lisa con trébol de esmeralda. El juez me miraba más encapotado que cielo de tormenta. «Cordelero», supliqué, «voy a pedir a usted un favor. Este hallazgo extrañísimo debe aprovecharse venga de donde viniere. No toque usted a los objetos de metal y cuero. Es del mayor interés que se tomen las improntas digitales que sus superficies conservarán, de seguro.
La huella de los dedos del criminal o de su cómplice están ahí. El policía me miraba con expresión mixta de triunfo y de asombro. Para él era aplastante contra mí aquello de haber descubierto en mi casa el abrigo y los efectos de la víctima, después de hallarse su cuerpo en el solar. Y a la vez comprendía que mi observación era exacta y conforme al último figurín policíaco. Allí estarían las improntas, las huellas de las yemas del asesino. «No se tocará», barbotó. «Señor juez, hay que tomar nota de lo que aquí aparece». Adelantóse el criado Remigio. Su voz la entrecortaba y la empañaba un sentimiento de indignación. «Con licencia de Usía, señor juez, ese paquete lo han tirado desde el solar a este cuarto. Que me degüellen si no es así». Y se pasaba la mano, de refilón, por el pescuezo. «El señorito nos tiene mandado que la ventana de su dormitorio esté abierta siempre. Ya le tengo dicho que un día le darán un disgusto, que ese solar es muy mala vecindad. Pero quien manda, manda. Él dice así, dice, más quiero que un día me roben que respirar siempre aire malo. ¿Verdad, tú, Teresa, qué es lo que dice el señorito? Y hoy, cuando vine a cerrar, de noche, tan cierto como que soy Remigio Camino y nací en Lugo, entré a obscuras y solo con la vislumbre de la luz del pasillo cerré y me salí. El paquete lo tiraron desde fuera y estaría ya dentro». La explicación del fámulo tenía todas las trazas de verdad. Miré a Cordelero con sonrisa irónica. Él apartó la cara, malhumorado. Mi pista era tan lúcida, tan aparatosa, tan cómoda. Siendo yo el asesino, no había que quebrarse los cascos ni riesgo de plancha policíaca. Ya me tenían entre sus uñas. Terminado el registro y sellados por indicación mía los papeles, me volví hacia el juez. «Desearía», rogué, «hablar con usted y con el señor Cordelero, reservadamente, un cuarto de hora». Salieron los comparsas, escribano, criados, el policía que secundaba a Cordelero, y ofrecí asiento a mis interlocutores. «En estas primeras diligencias», afirmé, «se ha perdido un tiempo precioso, y lamento no haberme quedado a presenciar el levantamiento del cadáver por el juez de guardia. En el solar se habrían podido descubrir huellas del pie de los asesinos que trajeron ahí el cuerpo desde el sitio en que se cometió el crimen». «¿Por qué dice usted asesinos?», rezongó el policía. «¿Está usted convencido de que son varios?» «Son lo menos dos, hombre y mujer, y figúrese usted lo que valdría sorprender las huellas de un gentil piececito. Ahora ya es inútil, 100 pisadas las borraron. En fin, al grano, señores. Ustedes parten de la idea que yo soy el culpable. Hace unas horas no lo extrañaba. No existía más apariencia que la mía, lo reconozco. Pero ahora, después de que han aparecido en mi dormitorio el abrigo y demás prendas de la víctima, hallo sumamente candoroso que no hayan ustedes cambiado de rumbo. Para quien tenga nariz, tal hallazgo es prueba refulgente de mi inocencia. Recuerden ustedes que yo mismo pedí el registro, y vean si de ser culpable no hubiese lanzado el paquete a una alcantarilla, que es lo de rigor. Señor Cordelero, le creía a usted más largo. Todo esto viene de que la prensa, por la mañana, empieza a asirse a mí, y abunda en reticencias acerca de dos hechos: que yo descubriese el cadáver y que mi casa linde con el solar. La turbamulta me cree culpable, y los verdaderos culpables, en vista de eso y de que estas prendas les comprometían, han discurrido venir a boca de noche a meterlas por mi ventana. Probablemente su plan era dejarlas en el solar. Vieron la ventana abierta e hicieron puntería. Y se fueron riendo. Se fue riendo, debo decir, porque no vendría sino uno. Esto reviste un carácter de trama burda, que no puede engañar a un funcionario judicial ni a un policía tan experto. Cordelero no sabía lo que le pasaba. La evidencia de mis observaciones le confundía. Entreveía un mundo de ciencia policíaca y una escuela de arte a la europea, que le avergonzaban por no conocerlas. «¿Por qué dice usted», preguntó, «que los criminales son un hombre y una mujer?» Me di el gustazo de desafiarle con un sonreír compasivo, y el juez se precipitó, deseoso de manifestar que comprendía más que el desconcertado sabueso. «Porque, amigo Cordelero, eso se cae de suyo. La víctima ha sido asesinada estando en la cama, y como no fue asesinada en el hotel donde vivía, mujer tuvo que andar por medio.
Mujer anda por medio siempre, afirmé, pero a veces se queda entre bastidores. Aquí me atrevo a jurar que tomó parte activa. Ese paquetito fue liado por una mujer. El pedazo de lustrina que lo envolvía no es cosa que tenga en su casa ningún hombre. Solo las mujeres conservan retales así en sus armarios. Acaban ustedes de ver los míos. No se parecen a los de una dama. La cinta es un accesorio que tampoco guarda ningún hombre. ¿Qué dice usted, Cordelero? Usted me permitirá, contestó involuntariamente mortificado, que me reserve mis impresiones. Resérvelas, enhorabuena. Yo juego limpio y le doy a usted los triunfos. Los señores asesinos, sean quienes fueren, se han permitido procurar que recaigan en mí las sospechas. Voy a barrerles la telaraña, voy a descubrirles, y esto ha de ser en plazo breve. A lo sumo, invertiré 3 días, a contar desde este instante. Y si cumplo mi propósito, que lo cumpliré, deseo que recaiga en el señor Cordelero toda la gloria. Diré a quien me quiera oír que fueron ustedes, el señor Cordelero y el digno señor juez, los que alumbraron las obscuridades de la instrucción. En cambio, impongo 2 condiciones. La primera, que trabajen cuanto más mejor por establecer mi culpabilidad. La segunda, que me averigüe usted, señor Cordelero, esta misma noche, por los medios que tiene a su alcance, los nombres y el género de vida de las personas que habitan en las casas de las 2 calles que desembocan en esta. A los moradores de mi calle les conozco y sé que no hay nada que aprovechar por ahí. Si usted tiene la bondad de traerme la relación mañana por la mañana, a mediodía me pondré en campaña, y milagro será. La proposición me parece razonable, Cordelero, intervino el juez. Selva no puede hacer más. Y vigile usted mi casa y mi persona entre tanto. No se me ocurra escaparme al extranjero, añadí con el gesto de fina chunga que me placía adoptar. Pero active esto de la lista. Y si usted no pudiese hacerlo, lo haré yo. Solo que entonces necesito un día más. Cordelero protestó. No se ha de poder hacer. Inmediatamente. Parecía un perro que no sabe si le ofrecen un hueso o un latigazo. Mis criados declararon a su vez. Creyeron hacer una habilidad encerrándose en monosílabos y medias palabras. Vamos ahora con una rápida pausa para la publicidad. Si te gusta tener compañía mientras bordas, mientras lees o mientras haces cualquier otra actividad, ya sabes que puedes suscribirte, darle a la campanita y marcar todas para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo vídeo. También le puedes dar al like, puedes comentar abajo, que ya sabes que me encanta leerte, y si sabes de alguien a quien le puede gustar mi contenido, puedes compartir los vídeos con aquellas personas o en aquellos grupos en los que creas que pueda interesar. De esta manera vamos a ser cada vez más personas en el canal. Dejando de lado YouTube, también puedes seguirme en Instagram, donde comparto contenido de manera habitual, y también puedes unirte a la comunidad de WhatsApp. Toda esta información está en la cajita de descripción, así que muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos con el vídeo. Capítulo 4. La noche fue agitada, como la anterior, y volví a soñar cosas incoherentes, no sobre el crimen, sino sobre la insignificante incidencia del teatro de Apolo. Veía a Andrés Ariza precipitándose contra mí con el puño cerrado, en el cual, como si fuese un apache, ocultaba una llave inglesa armada de un pincho agudo, de esos que causan herida mortal. Cuando yo iba a gritar ¡socorro!, Ariza escondía la mano y me tendía la otra, dándome 1000 satisfacciones. La pesadilla duraba aún al entrar Remigio, con la misma cara larga de la víspera, a anunciarme que ya estaba ahí ese señor. Que entre, hombre, no estés tan afligido, no nos ahorcan, y tráeme el desayuno. Siempre ceñudo, Cordelero sacó su lista e intentó leerla. Un movimiento mío le detuvo. Tengo que pedir a usted 1000 perdones. Le hice trabajar demasiado y en balde. Debí decirle que no eran necesarios nombres ni informes de los inquilinos que viven con su familia, y son gente respetable y formal. Permítame usted, añadí cogiendo la lista. Don Antonio Díaz Otero y señora, no hay caso. Marquesa de la Isla Verde, esa señora viuda y caritativa, tampoco. Conde de la Baldía, 70 años, reumático, menos. General Escalante, bah,
El general es una persona muy seria. A ver. Aguarde usted. Doña Julia Fernandina... ¿No es esta la que llamábamos Chulita Ferna, la famosa hija del conde de la Tolvanera? Chulita... Vaya, ¿en el número 15? Espere usted. Bueno, mil gracias, señor Cordelero. Si usted me lo permite, guardo esta lista y me voy derecho al Hotel de Londres donde la víctima se hospedaba. Ya se han hecho allí averiguaciones, no me toca exponérselas a usted. Pero eso a mí no se me escapó, señor de Selva. Lo supongo. Pero en fin, amigo, más ven 4 ojos que 2. Lo que le suplico, en cumplimiento de lo estipulado, es que me acompañe al hotel para que no tengan reparo en facilitarme indicaciones. Es más, si usted quiere, será usted quien dirija las preguntas. Ya sabe usted que toda la gloria del descubrimiento en el señor Cordelero recaerá. Me miró entre zaino y escamón y se atusó el híspido bigote. Lo que encargo es reserva, añadí. Un cuidado infinito con la prensa, sobre todo al principio. No convienen espantaliebres, deje usted que sigan acusándome. Nada de nuevas pistas. Me arrojé de la cama, me vestí en un vuelo y salimos por una puertecilla que se abría sobre el diminuto jardín de mi hotel y comunicaba con otra calle. Y bien nos avino, pues ante la verja hacían centinela 3 reporteros de diarios que vanamente habían intentado corromper a Remigio y llegar hasta mí. En el Hotel de Londres preguntamos por el dueño. Salió solícito y se puso a nuestras órdenes. Ya estuvo aquí el señor ayer, horas después del crimen, advirtió señalando a Cordelero, y ha preguntado 1000 cosas. En fin, vuelvan a preguntar, que la verdad diremos. Nuestro afán es que todo se averigüe. Pobre señorito Paco, tan simpático, hay que reprimir la inmoralidad. Los tiempos están perdidos. Cuando habló así el hostelero, ponía yo en tensión mis facultades, y allá en lo recóndito de mi ser espiritual sentía algo tan anómalo que apenas acierto a definirlo. Era como si la intuición confusa y vaga cristalizase de repente y su punta afilada me hiriese, arrancándome un grito. ¡Ahí, ahí!, parecía que exclamaba, en la sombra una persona desconocida, distinta de mí mismo. La inspiración debe de revelarse en tal manera por una especie de dolor exaltado, al impulsar a los actos que no tienen que ver con la razón, con sus cálculos lentos y sus vuelos cortos. De este escondido fondo psicológico salió la voz que pronunció, como en sueños: «Es cierto, le han preguntado a usted mucho, pero es preciso completar la indagatoria, enterándose de cuándo vino aquí por última vez a visitar o buscar al señorito Grijalva, ese amigo suyo, el señorito de Ariza». Verdad que viene de lo alto, verdad suprema. A mi interrogación, lanzada al azar, desde lo desconocido, el fondista con la mayor naturalidad respondió: «Deje usted que recuerde. El caso de la muerte del señorito Francisco ocurrió un lunes. El sábado había estado aquí el señorito de Ariza, pero no subió. Mandó recado de que el otro bajase. Por eso me enteré». «¿Venía mucho?», insistí, tembloroso, radiante. «No, señor, venía rara vez. Pero ¿se pone enfermo el señor? Tiene un color muy malísimo». «Es que encuentro muy frío este locutorio». «Siga, siga. ¿Dice usted que venía poco?». «El caso es que se veían». «Como verse, no digo que no se viesen. Yo solo me entero de lo que pasa aquí. Fuera, cada huésped tendrá sus amistades». «¿Qué negocios traía ahora el señorito Paco? ¿Lo sabe usted?». «Vamos, como saber de fijo, no. Pero serían, como siempre, de esa sociedad, la azucarera, que representaba. Ya otras temporadas que estuvo, trabajó en recoger créditos». «¿Sabe usted si las sumas que cobraba las giraba a Málaga o las depositaba en alguna parte?». El fondista trató de hacer memoria. «De eso me preguntó también el señor Cordelero. Yo ciertamente no sé. Lo único que puedo recordar es que pedía a veces comunicación por teléfono con el banco. En el banco debía depositarlas». «¿Puedo ver la habitación del señor muerto?», interrogué. «Está sellada por el juzgado», advirtió el policía, severo, «sin autorización».
En ese caso, retirémonos. Poco fruto ha dado esta indagatoria, agregué hipócritamente. Corrimos al banco. Una fiebre dulce encendía mis venas. En vano me dirigía a mí mismo exhortaciones para moderar la fantasía, para no agigantar las cosas. El júbilo de hallar el nombre de Ariza mezclado en el sombrío drama me enloquecía. Desde el primer momento, como guió a los magos una estrella, me había guiado a mí la gota de sangre. A su rojo brillo, ¡qué de horizontes! El negro crimen parecía esclarecerse ya. Y no obstante, ¿qué había averiguado yo de positivo? Que Ariza, como otros muchachos alegres de Madrid, era amigo de la víctima. Y no más. Y bastaba, porque la fatalidad parecía haber puesto a Ariza en mi camino, y él, temerario, había cruzado su destino con el mío, igual que se cruzan dos espadas de combate. En el banco, el director nos recibió, después de hacernos esperar un poco. Comprendo, dijo con verbosidad después de los saludos y primeras frases, ¿por qué interviene usted en este asunto, señor Selva? Una serie funesta de coincidencias le pone en el caso de vindicarse. Para mí, está usted vindicado. Si fuese usted culpable, el muerto no habría sido encontrado nunca en el mismo solar que linda con la casa de usted. Gracias por esa opinión, señor director. La policía piensa lo mismo, puesto que me permite asociarme a sus trabajos. Que serán muy arduos. ¿Rodean a este crimen sombras tales? No lo crea usted. Las sombras no están en los crímenes, sino en los entendimientos. Apenas hay crimen sin rastros claros y elocuentes. Muy poco tardará en descubrirse el que ahora nos preocupa. Faltan algunos datos. Necesitamos saber qué sumas ingresó aquí la víctima. 3 veces en 15 días trajo partidas considerables. Todo se transfirió a la cuenta corriente de la sociedad anónima, en la sucursal de Málaga. En total, importaría lo ingresado a unas 100.000 y pico pesetas. ¿Cuándo ingresó la última cantidad? Aguarde usted. Pidió la fecha por teléfono a las oficinas y la respuesta fue que 6 días antes del crimen. ¿Cree usted, señor director, que Grijalva hubiese hecho efectivos ya todos sus créditos atrasados? No lo creo. Se hubiese vuelto a Málaga. Importa mucho precisar ese detalle. No necesito sugerir el porqué a una persona que tan sagazmente sabe hacerse cargo. El director se acercó al teléfono nuevamente y dio una orden. Que venga el señor Durán. Momentos después, el señor Durán se presentaba. En su ceceo, en su habla graciosamente contraída, revelaba ser paisano del muerto. Señor Durán, instó el director, perdone que le molestemos, pero los señores aquí presentes tienen que hacer algunas averiguaciones respecto al crimen de la calle de... Durán se encogió de hombros. Ese crimen poco tiene que averiguar. El criminal es Selva. ¿Quién va a hacer? Hice disimulada señal al director de que callase, y sonriendo afablemente asentí. Entendemos, como usted, que el criminal es Selva. Todo le acusa, pero el deber nos impone que esclarezcamos algunas particularidades. ¿Era usted amigo del muerto? Venía a verse a consultarme, porque yo no conozco a Málaga y a toda la gente de negocio de aquí. ¿Había realizado el señor Grijalva la totalidad de sus créditos? No, señor. Digo, si me dijo la verdad. 125.080 pesetas había realizado, pero el tajo de cobro era mayor. Le quedaban por realizar unas 172.000. ¿De un solo deudor o de varios? Espérese usted. De la casa Bordado y compañía. Parece que andaban muy reacios. Había diferencias de apreciación en el total del crédito. ¿No sabe usted si pagaron al fin? Lo vamos a ver ahora mismo, si el señor director me permite que telefonee tomando su nombre. Desde luego. 1040 Bordado Aljabla. Bien. Pregunta al señor director del banco si se hizo efectivo el crédito que contra esa casa tenía la sociedad azucarera de Málaga. ¿Ah? ¿Que ya comprende a qué viene la pregunta? Perfectamente. Algo de eso habrá. ¿Que sí? ¿Cuándo? ¿El lunes? Aguarde usted. ¿A qué hora? ¿A las 3 de la tarde? Gracias. Un horror, pobrecillo Grijalva. ¿Que tan ahí los documentos justificativos de que Grijalva cobró y que pueden verse? Ya lo suponemos. Una casa tan respetable como usted es.
Perdonen, gracia. ¿Qué tiene usted, señor Selva?, exclamó aturdidamente el director. Se ha puesto usted muy encarnado. ¿Se siente usted malo? No, señor, es lo contrario, es alegría. Recuerden ustedes bien lo que acaban de oír. Las 172.000 pesetas las hizo efectivas el señor Grijalva el lunes, día de su muerte, a una hora en que no podía ingresarlas en el banco ya. Al volverme hacia Durán para encargarle la buena memoria respecto a un extremo grave y de cuantía, le vi tan azorado y confuso que me eché a reír, pues me rebosaba la satisfacción orgullosa. ¿Qué es eso, señor Durán? ¿Está usted cohibido porque acaba de enterarse de que soy el Selva a quien usted considera autor del crimen? No se apure, qué tontería. Yo desde afuera diría lo mismo que usted. Lo bonito de estos casos es que parezcan una cosa y sean la contraria, ¿verdad, señor Cordelero? Y hasta aquí los capítulos 3 y 4 de La gota de sangre. La investigación avanza y cada detalle cotidiano empieza a pesar como un indicio. En el episodio de la semana que viene seguiremos tirando de este hilo. Coartadas, nombres y pequeñas señales que pueden cambiar el sentido de todo. Déjame abajo un comentario de qué te está pareciendo la historia. Gracias por todo y hasta pronto. Adiós.